María abre los ojos cada mañana con el mismo peso invisible sobre su pecho. No es dolor físico. No es tristeza clara. Es algo más profundo, más silencioso. Es la sensación de estar atrapada sin saber exactamente dónde están las paredes. Tiene 28 años. Vive en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Trabaja en una oficina donde pasa 8 horas frente a una pantalla respondiendo correos que nunca terminan. Su vida, vista desde afuera, parece normal. Incluso estable. Pero por dentro, María siente que está corriendo sin avanzar, como en una cinta que nunca se detiene. Todo comenzó hace 6 años. Recién graduada, llena de esperanza, consiguió su primer trabajo. El contrato era temporal, el sueldo modesto, pero para ella fue un triunfo. Por fin podría mantenerse sola. Por fin sería independiente. Recuerda perfectamente el día que recibió su primer salario. 1.200 euros. Sonrió frente al cajero automático como si hubiera ganado la lotería. Con ese primer sueldo tomó su primera decisión financiera, compró un teléfono móvil nuevo. No al contado, claro. Nadie lo hacía así. Lo sacó a plazos. 30 euros al mes durante 24 meses. Le pareció razonable. Todos lo hacían. Era lo normal. Pocos meses después, necesitaba un coche. Vivir lejos del trabajo sin transporte público cercano la obligaba a depender de otros. Así que, con algo de miedo pero mucha ilusión, firmó un crédito para un coche usado. 250 euros mensuales durante 5 años. Se dijo a sí misma que era una inversión. Que era necesario. Que con el tiempo todo mejoraría. Y entonces llegó el apartamento. Vivir con sus padres ya no era opción. Quería su propio espacio, su libertad. Encontró un estudio pequeño pero luminoso. El alquiler era de 600 euros. Más los gastos, llegaba a 700. Casi la mitad de su sueldo. Pero firmó el contrato sin dudar. Es el precio de la independencia, pensó. Al principio, María sentía que todo estaba bajo control. Tenía trabajo, tenía techo, tenía coche. Era una adulta responsable. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada mes, después de pagar el alquiler, el coche, el teléfono, la luz, el agua, internet, el seguro, la gasolina, la comida, casi no quedaba nada. A veces, literalmente nada. Los últimos días del mes eran angustiantes. Revisaba su cuenta bancaria con el corazón acelerado. 50 euros. 30. 15. 0. Y todavía faltaban 3 días para cobrar. Entonces usaba la tarjeta de crédito. Solo un poco. Para salir del apuro. Se decía que lo devolvería pronto. Pero el próximo mes llegaba con los mismos gastos, y ese poco que debía se sumaba a todo lo demás. Pasaron 2 años. María seguía en el mismo trabajo, con el mismo sueldo. Había intentado ahorrar, de verdad que sí. Pero siempre surgía algo. El coche se averió. El ordenador dejó de funcionar. Una amiga se casaba y tenía que comprar un regalo. Su madre cumplía años. Las rebajas de invierno. Un fin de semana con amigas. Pequeñas cosas. Normales. Necesarias, pensaba. Entonces, después de mucho esfuerzo, recibió una noticia que creyó que cambiaría todo, un ascenso. Su sueldo subió a 1.600 euros. Casi 400 euros más al mes. Se sintió aliviada. Por fin podría respirar. Pero algo curioso sucedió. Con más dinero, sus gastos también crecieron. Ahora podía permitirse comer fuera más seguido.
Compraba ropa de mejor calidad. Se apuntó a un gimnasio, 40 euros al mes. Contrató Netflix, Spotify, Amazon Prime. Cambió de teléfono a uno más moderno, esta vez a 45 euros mensuales. Empezó a salir más, a viajar un poco. Nada extravagante. Solo lo que todos hacían. Y al final del mes, increíblemente, seguía en el mismo lugar. Con la misma angustia. Con la misma cuenta en rojo. ¿Cómo era posible? Ganaba más, mucho más, pero no tenía más. El dinero entraba y salía como agua entre los dedos. María comenzó a sentir algo que nunca había experimentado antes, vergüenza. Se preguntaba qué estaba haciendo mal. Veía a otras personas en redes sociales con vidas perfectas, viajes constantes, ropa nueva, cenas elegantes. ¿Por qué ella no podía? ¿Por qué, a pesar de trabajar tanto, nunca avanzaba? Se culpaba a sí misma. Pensaba que era débil, que no sabía administrarse, que no era lo suficientemente inteligente con el dinero. Por las noches, sola en su apartamento, lloraba de frustración. No entendía qué estaba haciendo mal. Pero María no sabía algo fundamental. No sabía que no estaba sola. No sabía que millones de personas, en ese mismo momento, sentían exactamente lo mismo. No sabía que no era un fracaso personal, sino algo mucho más grande. Algo diseñado. Algo invisible. Un sistema construido para que, sin darse cuenta, siguiera corriendo sin llegar nunca a ninguna parte. Una tarde de domingo, María estaba sentada en el sofá de casa de sus padres. Era la comida familiar de siempre. Su hermano menor, Carlos, había venido también. Tenía 25 años y acababa de terminar su carrera. Estaba emocionado porque había conseguido su primer trabajo estable. Carlos hablaba con entusiasmo sobre sus planes. Quería comprarse un coche nuevo, tal vez alquilar un apartamento con un amigo, vivir su propia vida. María lo escuchaba con una sonrisa triste. Era como verse a sí misma 6 años atrás. Llena de esperanza. Sin saber lo que vendría. Quiso advertirle. Quiso decirle que tuviera cuidado, que no cayera en las mismas trampas. Pero ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirle que el problema no era solo gastar mal, sino algo mucho más profundo? No encontró las palabras. Solo le dijo, ten cuidado con los préstamos, Carlos. Son más peligrosos de lo que parecen. Carlos se rió. Tranquila, hermana. Yo sé lo que hago. No voy a ser como tú, siempre quejándote del dinero. Las palabras le dolieron, pero no dijo nada más. Sabía que él también tendría que aprenderlo por sí mismo. Esa noche, María no pudo dormir. Pensaba en su vida. Pensaba en todas las decisiones que había tomado. Cada una había parecido lógica en su momento. Nadie le había puesto una pistola en la cabeza para que comprara nada. Había sido libre de elegir. Entonces, ¿por qué se sentía prisionera? Empezó a hacer cuentas en su cabeza. Alquiler, 700 euros. Coche, 250. Teléfono, 45. Gimnasio, 40. Suscripciones, 30. Seguro del coche, 60. Gasolina, 100. Comida, 300. Luz, agua, internet, 120. Total, 1.645 euros. Ganaba 1.600. Estaba gastando más de lo que ganaba sin siquiera darse cuenta. Y eso sin contar las salidas, la ropa, los imprevistos, los regalos, las cosas pequeñas que se acumulaban. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cuándo había perdido el control? La verdad es que nunca lo había tenido. María comenzó a investigar.
Buscó en internet. Leyó artículos. Vio videos. Y descubrió algo que la dejó helada. Lo que ella estaba viviendo tenía un nombre. Se llamaba la trampa del consumo. O la rueda del hámster. O esclavitud financiera moderna. Había muchos nombres, pero todos describían lo mismo. Era un sistema diseñado para mantener a las personas trabajando constantemente, ganando cada vez más, pero sin poder salir nunca del ciclo. Porque cada vez que ganabas más, el mundo te ofrecía más cosas para comprar. Y no eran solo cosas físicas. Eran experiencias, servicios, comodidades. Todo presentado como necesario, como normal, como lo que una persona exitosa debería tener. Las empresas habían perfeccionado el arte de hacerte sentir que necesitabas cosas que ni siquiera sabías que existían. Los anuncios no vendían productos, vendían felicidad. Vendían estatus. Vendían la solución a tu insatisfacción. Y siempre con la misma promesa, págalo en cómodos plazos. Sin intereses. Solo X euros al mes. X euros al mes. Esa frase mágica que hacía que todo pareciera accesible. Pero cuando sumabas todos esos X euros al mes, te dabas cuenta de que habías vendido tu futuro a cambio de un presente más cómodo. María recordó algo que había leído: no eres dueño de las cosas que tienes. Las cosas te tienen a ti. Sintió un escalofrío. Su teléfono, su coche, su apartamento, todas esas cosas que creía que le daban libertad, en realidad la habían atado. Cada una era una cadena invisible que la obligaba a seguir trabajando, a no poder renunciar, a no poder cambiar de vida, a no poder arriesgarse. Pensó en sus sueños. Alguna vez había querido estudiar una maestría, viajar a Japón, abrir su propio negocio. Pero todos esos sueños costaban tiempo y dinero. Y ella no tenía ninguno de los dos. Cada mes trabajaba para pagar lo del mes pasado. Y así, mes tras mes, año tras año. Una noche, María tuvo una conversación con su amiga Laura. Laura ganaba el doble que ella, trabajaba en una empresa grande, tenía un mejor coche, un apartamento más grande, ropa de marca. Desde fuera, parecía exitosa. Pero esa noche, después de unas copas de vino, Laura confesó algo que María nunca olvidaría. Estoy agotada, María. Gano el doble que hace 3 años, pero no puedo ahorrar nada. Cada vez que subo de sueldo, mis gastos suben también. Ahora tengo un coche que cuesta 500 euros al mes. Vivo en un apartamento que me cuesta 1.200. Compro ropa que no necesito solo porque puedo. Y lo peor es que no puedo parar. Porque si bajo mi estilo de vida, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué fracasé? Estoy atrapada en mi propio éxito. María se dio cuenta de algo fundamental esa noche. El problema no era la cantidad de dinero que ganabas. El problema era la trampa mental. La creencia de que más dinero significaba más libertad. Cuando en realidad, para la mayoría de las personas, más dinero solo significaba más gastos, más compromisos, más presión. Había un nombre para esto también: lifestyle inflation. Inflación del estilo de vida. A medida que ganas más, gastas más. Y siempre terminas en el mismo lugar, sin ahorros, sin libertad, sin opciones. María comenzó a observar todo con otros ojos. Los anuncios en el metro. Los mensajes en redes sociales. Las conversaciones con amigas sobre la última bolsa de moda o el restaurante nuevo. Todo parecía diseñado para una sola cosa: hacerte sentir que lo que tienes no es suficiente. ¿Qué necesitas más? ¿Qué mereces más? Y lo más cruel de todo era que funcionaba. Porque funcionaba con ella. Funcionaba con Laura. Funcionaba con Carlos.
Funcionaba con millones de personas que, sin saberlo, habían entrado en una prisión sin muros. María se sintió furiosa, pero también asustada, porque darse cuenta del problema no era lo mismo que saber cómo salir de él. Los días siguientes fueron extraños para María. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Ahora veía las cosas con claridad, pero esa claridad no traía alivio. Al contrario, la hacía sentir aún más atrapada. Miraba a su alrededor y veía a todos haciendo lo mismo que ella. Comprando cosas que no necesitaban con dinero que no tenían para impresionar a gente que ni siquiera les importaba. Y lo más perturbador era que nadie parecía darse cuenta. O tal vez sí se daban cuenta, pero no sabían cómo detenerlo. María intentó hablar con algunas amigas sobre esto. Les contó lo que había descubierto, les explicó la trampa del consumo. Pero las reacciones fueron decepcionantes. Algunas la miraron como si estuviera exagerando. Así es la vida, María. Hay que trabajar para vivir. Otras se pusieron a la defensiva. ¿Entonces qué sugieres? ¿Que vivamos como mendigos? Trabajamos duro, merecemos disfrutar. Solo Laura la entendió. Porque Laura también estaba cansada. También sentía que su vida no le pertenecía. Una tarde, las dos se sentaron en un café barato, con libretas y calculadoras. Decidieron hacer algo radical, escribir absolutamente todos sus gastos. No solo los grandes. Los pequeños también. Cada café. Cada suscripción. Cada compra impulsiva. Todo. El resultado fue devastador. María gastaba 120 euros al mes en comida fuera de casa. Pequeños cafés, bocadillos, cenas de última hora porque llegaba cansada del trabajo. Gastaba 30 euros en suscripciones que apenas usaba. Gastaba 80 euros en ropa cada mes, no porque necesitara ropa, sino porque estaba en oferta o porque me levanta el ánimo. Gastaba 60 euros en salidas con amigas, copas, cines, cosas que hacía más por obligación social que por verdadero deseo. Cuando sumó todo, se quedó en silencio. Había gastado casi 300 euros en cosas que podría haber evitado. 300 euros que podrían haber sido ahorro. Que podrían haber sido libertad. Pero lo más doloroso no fueron los números. Fue darse cuenta de por qué gastaba así. Gastaba para sentirse mejor. Gastaba para llenar un vacío. Gastaba porque su trabajo la agotaba emocionalmente y necesitaba pequeñas recompensas para seguir adelante. Gastaba porque todos a su alrededor gastaban y no quería quedarse atrás. Gastaba porque los anuncios, las redes sociales, la cultura entera le decían que eso era vivir bien. Laura tenía un cuadro similar. Ganaba más, pero gastaba proporcionalmente más. Su apartamento lujoso. Su coche nuevo. Sus vacaciones 2 veces al año. Todo cuidadosamente documentado en Instagram. Todo para mantener una imagen que, en el fondo, la estaba matando por dentro. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Laura con lágrimas en los ojos. Que si mañana pierdo mi trabajo, en 3 meses estaría en la calle. Con todo lo que gano, con todo lo que tengo, no puedo sobrevivir 3 meses sin sueldo. ¿Qué clase de éxito es ese? María la abrazó. Y en ese abrazo, ambas sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo, no estaban solas. No eran un fracaso individual. Eran parte de algo más grande. De una generación entera atrapada en un sistema que prometía libertad pero entregaba cadenas. Esa noche, María tomó una decisión. No iba a ser fácil. No iba a ser rápido. Probablemente no iba a ser divertido. Pero tenía que intentarlo. Tenía que salir de esta trampa o al menos dejar de hundirse más. Comenzó por lo pequeño.
lo aburrido, lo poco glamoroso. Canceló sus suscripciones. Netflix, Spotify, Amazon Prime. De golpe, 30 euros libres al mes. Se sintió extraño. Como si hubiera perdido algo. Pero se recordó a sí misma, esas plataformas siempre estarían ahí. Podía volver cuando tuviera espacio financiero real para ellas. Dejó de comprar café fuera. Empezó a preparar su comida en casa y llevarla al trabajo. Sí, era más trabajo. Sí, era menos conveniente. Pero eran 100 euros al mes que podía controlar. Hizo algo más radical, borró todas las aplicaciones de compras de su teléfono. Amazon, Zara, Shein, todas. Si quería comprar algo, tendría que hacerlo conscientemente, desde el ordenador, no impulsivamente desde el móvil en un momento de aburrimiento. Se salió de grupos de WhatsApp donde la gente solo compartía ofertas y descuentos. Dejó de seguir influencers en redes sociales que constantemente mostraban productos. Comenzó a caminar más y usar menos gasolina. Parecían cambios insignificantes. Ridículos incluso. Pero algo comenzó a suceder. Al final del primer mes, por primera vez en años, María tenía 150 euros en su cuenta que no había gastado. No era una fortuna. No la haría rica. Pero era algo. Era un respiro. El segundo mes, 180 euros. El tercero, 200. No porque ganara más, sino porque gastaba menos. Porque había cortado las pequeñas fugas que, gota a gota, habían estado drenando su vida. Pero lo más importante no fueron los euros ahorrados. Fue algo más profundo. Fue recuperar control. Fue darse cuenta de que podía tomar decisiones conscientes en lugar de dejarse llevar por la corriente. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo momentos duros. Momentos en los que sus amigas salían a cenar y ella tenía que decir que no. Momentos en que veía algo que quería comprar y tenía que contenerse. Momentos en que se sentía excluida, diferente, aburrida. La presión social era real. Una amiga le dijo, te estás volviendo tacaña, María. Otra comentó, vives como si fueras pobre. Carlos se burló, ¿ahora eres minimalista o qué? Esas palabras dolían. Porque María no quería ser juzgada. No quería ser vista como menos. Pero tuvo que tomar una decisión difícil, prefería la aprobación de otros o su propia libertad. Eligió la libertad. Aunque fuera lenta. Aunque fuera aburrida. Aunque nadie aplaudiera. Y entonces, algo inesperado sucedió. Carlos apareció un día en su puerta. Venía callado, con la mirada baja. Entró, se sentó, y después de un largo silencio, habló. Tenías razón, María. Me endeudé. Compré un coche que no podía pagar. Un teléfono carísimo. Salgo todo el tiempo porque todos mis amigos salen. Y ahora estoy en números rojos. Y tengo miedo. María no le dijo te lo dije. No le dio un sermón. Solo lo abrazó. Porque sabía exactamente cómo se sentía. Porque ella había estado ahí. Porque el sistema no discriminaba. Atrapaba a todos por igual. María y Carlos pasaron esa tarde juntos, haciendo algo que nunca antes habían hecho, hablaron de dinero con honestidad. Sin vergüenza. Sin pretender que todo estaba bien. Carlos le mostró sus deudas. Le mostró sus estados de cuenta. Y María vio reflejada su propia historia de hace unos años. Las mismas decisiones. Los mismos errores. Las mismas promesas rotas a sí mismo de que el próximo mes será diferente. Pero esta vez, María no estaba sola en esto. Y Carlos tampoco.
Tenían algo que la mayoría de las personas no tiene: conciencia. Sabían que estaban en una trampa. Y saber eso, aunque doloroso, era el primer paso para salir. Le explicó a Carlos lo que había aprendido. Le habló de la inflación del estilo de vida. Le habló de los gastos invisibles. Le habló de cómo el sistema está diseñado para mantenerte corriendo sin llegar nunca a ninguna parte. Y sobre todo, le habló de algo crucial: la diferencia entre necesidades y deseos. Carlos, le dijo, nos han enseñado que merecemos todo lo que podemos pagar a plazos. Pero nunca nos enseñaron a preguntarnos, ¿realmente lo necesito? ¿Me hace más feliz? ¿O solo me hace parecer más exitoso ante los demás? Juntos crearon un plan. No era mágico. No prometía riqueza. Solo prometía algo más valioso: control. Aire. Espacio para respirar. Primero, identificar todos los gastos fijos. Los que no podían evitar de inmediato. Alquiler, coche, teléfono. Esos eran los compromisos ya adquiridos. No había forma de escapar de ellos por ahora. Pero sí había forma de no añadir más. Segundo, la regla de las 24 horas. Antes de comprar cualquier cosa que no fuera esencial, esperar un día completo. Si después de 24 horas todavía la querías, entonces considerarla. Pero nunca comprar impulsivamente. Tercero, automatizar el ahorro. Aunque fueran 50 euros al mes. Que salieran de la cuenta automáticamente el día que cobraban, antes de que pudieran gastarlos. Porque el dinero que no ves, no lo echas de menos. Cuarto, y esto era lo más difícil, aprender a decir no. No a las salidas innecesarias. No a las compras por presión social. No a mantener apariencias que no podían sostener. Carlos se comprometió a intentarlo. No sería perfecto. Tendría recaídas. Pero al menos ahora sabía contra qué estaba luchando. Los meses siguientes fueron una revelación para ambos. No se hicieron ricos. Ni siquiera llegaron a sentirse completamente libres. Pero algo fundamental cambió: dejaron de sentirse ahogados. María, después de un año de pequeñas decisiones aburridas y disciplinadas, tenía 2.000 euros ahorrados. 2.000 euros que representaban algo más que dinero. Representaban opciones. Representaban que, si algo malo pasaba, tenía un colchón. Que no estaba completamente a merced de las circunstancias. Por primera vez en años, durmió profundamente. Sin esa ansiedad constante en el pecho. Sin despertarse a las 3 de la madrugada preocupándose por cómo pagaría el próximo mes. Carlos logró saldar su tarjeta de crédito. Le tomó 8 meses de sacrificios, de decir no a salidas, de comer en casa, de parecer el aburrido del grupo. Pero el día que hizo el último pago, lloró. Lloró de alivio. Porque por primera vez en su vida adulta, no le debía nada a nadie. Un domingo, en la comida familiar, su madre los miró con preocupación. ¿Están bien? Los veo más callados últimamente. Ya no salen tanto como antes. María y Carlos se miraron y sonrieron. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo decirle que estaban mejor que nunca, precisamente porque habían dejado de intentar aparentar que todo estaba bien? Estamos bien, mamá, dijo María. Mejor que nunca, de hecho. Y era verdad. No tenían vidas de Instagram. No tenían el último modelo de teléfono. No viajaban cada mes. No cenaban en restaurantes caros. Pero tenían algo que muchas personas con salarios más altos no tienen: paz mental. Un año después, Laura también había hecho cambios. Había dejado su apartamento caro por uno más modesto. Había vendido su coche y usaba transporte público.
Sus amigas pensaban que había fracasado, que había bajado de nivel. Pero Laura nunca se había sentido más libre. Las tres, María, Carlos y Laura, se volvieron extraños en su entorno. Porque habían salido del juego que todos los demás seguían jugando. Y eso los hacía incómodos de alguna manera. Como recordatorios vivientes de que otra forma de vivir era posible. Pero también se convirtieron en refugio. Poco a poco, otros amigos comenzaron a acercarse. En privado. Con vergüenza. Confesando que también estaban ahogándose. Que también querían salir. Que no sabían cómo. Y María les contaba su historia. No como una experta. No como alguien que lo había resuelto todo. Sino como alguien que simplemente había decidido dejar de hundirse. La verdad que María había aprendido era simple pero poderosa: no puedes ganar el juego del consumo. Porque es un juego diseñado para que nunca ganes. Siempre habrá algo más nuevo, algo más grande, algo más deseable. Siempre habrá alguien con más que tú. Siempre habrá una nueva meta que alcanzar. La única forma de ganar es dejar de jugar. Y dejar de jugar no significa vivir en la miseria. No significa renunciar a todo placer. Significa simplemente ser consciente. Significa preguntarte antes de cada compra: ¿esto me acerca a mi libertad o me aleja de ella? Años después, María seguía en el mismo trabajo. Seguía viviendo modestamente. No se había hecho rica. No había tenido un golpe de suerte. Pero había logrado algo que muy pocas personas logran: había roto las cadenas invisibles. Tenía ahorros. Tenía opciones. Tenía la capacidad de decir no a un trabajo que no le gustara. Tenía la libertad de tomarse un tiempo para estudiar algo nuevo. Tenía espacio para respirar. Y cuando miraba hacia atrás, hacia aquella María de hace años, ahogándose en deudas y desesperación sin entender por qué, sentía compasión. Porque esa María había estado luchando sola contra un sistema invisible. Un sistema que nadie le había explicado. Un sistema que todos fingían que no existía. Pero ahora sabía la verdad. La prisión más peligrosa es la que no puedes ver. Los barrotes más fuertes son los que crees que no existen. Y la mayoría de las personas viven toda su vida dentro de esta cárcel, corriendo más rápido, ganando más dinero, comprando más cosas, pero nunca siendo realmente libres. Reconocer los barrotes es el primer paso. Atreverse a vivir diferente es el segundo. Y entender que la libertad financiera no se trata de ser rico, sino de no ser esclavo, es el tercero. María nunca se hizo millonaria. Pero dejó de ahogarse. Y en un mundo donde millones se hunden cada día sin siquiera darse cuenta, eso era más que suficiente. Eso era todo. Su historia no era espectacular. No había final de película. No había riqueza súbita ni éxito viral. Solo había pequeñas decisiones, día tras día, que la llevaron de la desesperación silenciosa a una vida tranquila pero propia. Y si su historia sirve para que aunque sea una persona más abra los ojos, para que una persona más reconozca los barrotes invisibles de su propia prisión, entonces valió la pena contarla. Porque el primer paso para ser libre es saber que no lo eres. Y el segundo es decidir que eso tiene que cambiar. El resto es solo tiempo, paciencia y pequeñas decisiones aburridas que, acumuladas, construyen algo hermoso, una vida que realmente te pertenece.